Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace un tiempo atrás decidimos dejar nuestra vida en la ciudad, mudarnos a este motorhome y vivir viajando. Hoy amigos les vamos a mostrar lo que fue nuestra llegada a Iquique, solo la llegada porque tenemos preparados unas imágenes después de la ciudad increíbles y una visita muy especial a un pueblo misterioso. Corrió mucha sangre. Se van a enterar. Amigos, y amanecimos acá en Tocopilla. La verdad es que súper tranquilo, por suerte hemos pasado una noche hermosa. Acá los millos ya están aprovechando también para pasear. Ahí lo vemos a Pelu por ahí atrás. Así que bueno, haciendo la rutina de limpieza como corresponde y a prepararnos para continuar ruta. Ya estamos arriba de la Camio por empezar ruta, nos estamos yendo para Iquique. Como se darán cuenta, ya estamos en la cuenta regresiva para dejar Chile. Después de varias horas de ruta, vamos a parar acá. Elegimos este lugar para hacer noche. La verdad es que la vista del mar y del atardecer es increíble y estamos a apenas 40 kilómetros de Iquique. Así que bueno, vamos a disfrutar de este atardecer que nos tocó. Hola amigos, buen día. Bueno, miren, en el lugar maravilloso en el que hemos amanecido hoy. La verdad es que pasamos una noche súper linda. Ahí está el mamotreto, ahí está el chestim. Y miren, acá detrás mío, el mar. Ahí adelante hay una islita. Si escuchan gritos es porque hay unos lobos marinos que se despertaron con todo. Así que después vamos a ver si los podemos registrar porque se ven de bastante lejos, pero se escuchan terribles. Para que vean que cada uno tiene su rutina, ahora lo vamos a ver a Guille. Sudor, esfuerzo y trabajo, madre de humildes, de poco descanso, reina de la noche. Ahora miren lo que es este lugar, más agreste no se consigue. La verdad es que increíble estar tan cerca de la naturaleza. Con estos pelos, más salvaje imposible. Cumbia, mis lentes pa' mirar, la reina, la santa, mi... Y después de haber pasado dos hermosas noches acá en donde aprovechamos para editar, avanzar trabajo y descansar también aprovechando de la playa, nos estamos yendo finalmente a Iquique. Vamos a llegar a la gran ciudad de Iquique, así que bueno, vamos para la ruta. Lo bailan en todo lado, cumbia y nos vamos a viajar, cerca, cerquita de la mar. Primera sensación de Iquique. Muy distinta a la que me imaginé, porque pensé que íbamos a encontrar, todos nos habían hablado tan mal de Iquique que pensábamos que íbamos a encontrar tipo una zona de guerra mal, fronteriza mal, nada que ver. Es re linda la ciudad. La costanera es más linda que, te diría, que la de Viña del Mar. Guille sigue resentido con Viña del Mar. Estaba esperando el momento de encontrar una costanera más linda para compararla con la de Viña del Mar y generar esa polémica. Porque que digas que Iquique tiene una costanera más linda que Viña del Mar. Te podría nombrar
10 lugares más lindos que Viña del Mar en Chile solo. Cómo le gusta meter cizaña. El que sabe, sabe. Y el que no la cola. Amigos, buen día. Amanecimos en esta ciudad del norte de Chile, Iquique, y pasamos una noche genial acá estacionados. Y ahora nos vamos en busca de un poco de historia a un pueblo muy cercano que nos han contado que tiene mucho para ver, mucho para recorrer y mucho para aprender. El lugar al que vamos, la verdad es que nos despertó mucha curiosidad. Lo vimos en otros videos, estuvimos leyendo, bueno, ahí el GPS nos está dando algunas indicaciones de cómo llegar. Estuvimos leyendo mucha información y a medida que íbamos leyendo, más nos interesaba conocer y saber de este lugar especial que está tan cerca de Iquique. Ya van a descubrir a qué lugar estamos yendo. Si bien este pueblo en particular es especial porque es protagonista de parte de la historia de este país, también es representante de un montón de otros pueblos que fueron parte de una etapa muy especial de la historia de Chile. Y para los que no se habían dado cuenta todavía a dónde veníamos, bueno, acá les mostramos. Cortemos amigos. con tanto misterio, vinimos a visitar el pueblo de Humberstone. Este lugar muy especial con mucha historia de esta zona de Iquique que ya les vamos a contar de qué se trata. Y hay al menos 3 motivos que nos llamaron la atención para venir a visitar este lugar. Este lugar presenció el apogeo del oro blanco en Chile, ese fue el primer motivo. El segundo, fue protagonista de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. Y el tercero y último, se ha convertido en un pueblo fantasma abandonado ya hace más de 50 años. Y este lugar que estamos recorriendo no es un simulacro, no es una puesta en escena, sino que es el mismísimo pueblo tal como quedó hace más de 50 años deshabitado. Este lugar supo ser el epicentro de la época del oro blanco, cuando gran parte del porcentaje del PBI de Chile dependía del producto que salía de las salitres de esta zona. Cuando nos referimos al oro blanco, hablamos del salitre que era extraído de esta zona y que era exportado en su totalidad a la pujante Europa, que la utilizaba como fertilizante para su industria alimenticia. Hoy en día, con la cantidad de avances tecnológicos que hay, pavas eléctricas y un montón de dispositivos que tenemos en la cocina, realmente pensar de que hace no más de 50, 100 años se cocinaba de esta manera, realmente nos hace reflexionar mucho de lo que fue el avance de la humanidad. Piensen en los juguetes de sus hijos en hoy y miren lo que eran los juguetes con los que se divertían los chicos en esa época. Trencitos hechos de lata, Las gomeras, ondas de alambre. Realmente había que usar la imaginación. I just wanna be the one that makes you true. No, I'd be a super duper
could not smooth a little puss. Wish I had a tail. Wish I had a tail. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. If I had a tail. Yeah, if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. Now don't call me mean, I just want someone to love me, someone to lick my wounds. En la época de esplendor de este pueblo llegaron a vivir alrededor de 3.500 personas. Por eso es que es súper completo, tiene desde teatro, pulpería, hasta un montón de locales con servicios propios de esa época. Wish I had a tail. Wish I had a tail. 'Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. If I had a tail. Yeah, if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. Muchas de las actuales zonas salitreras de Chile originalmente estaban en territorio boliviano o peruano. En el caso de Humberston estaba sobre territorio peruano. Pero bueno, el amigo Humberston, que era un británico y que fue quien trajo el método para poder extraer el nitrato, hizo un acuerdo, pidió una concesión al gobierno peruano para poder extraer o poder explotar la tierra, y lo hizo a través de un emprendimiento chileno-británico. Humberston, que se llamaba James, pero acá en el pueblo le decían Santiago, vaya a saber uno por qué, fue quien introdujo el sistema Shank, que es el sistema para poder extraer el nitrato, y dicho sea de paso, además se llenó de plata, ¿no? Por suerte el recorrido tiene este refugio en donde nos podemos proteger del sol, porque realmente acá el sol es fuertísimo, la radiación es muy alta, y esto nos hace repensar también lo que debieron haber sido las condiciones en las cuales los empleados de las salitres trabajaban, e incluso sus familias, porque más allá de estar acá en el pueblo, realmente el clima del desierto es realmente muy difícil de administrar. Más allá de que uno no quiera sugestionarse, cuando caminás por las habitaciones, el sonido de las maderas crujiendo sí o sí te hace rememorar una película de terror. Seguramente hay una energía muy fuerte porque acá vivió mucho tiempo mucha gente de mucho sacrificio y que incluso ha padecido grandes sufrimientos. Entonces realmente debe estar cargado el lugar con mucha energía. Sí, gente, está cargado de energía. Dado que para Chile el salitre era su principal ingreso, estaba dispuesto a todo o nada. Y fue en aquel momento cuando Bolivia decidió incrementar los impuestos que le cobraba a las empresas chilenas británicas para extraer el mineral de su territorio. Chile lo tomó a mal y movilizó tropas, lo cual generó un conflicto entre Chile, Bolivia y Perú, que terminó apoyando a Bolivia. Entonces se generó históricamente lo que se conoce como la Guerra del Pacífico, la cual sacó vencedor a Chile, quien se quedó con el dominio de todo este territorio. Todo el salitre que se sacaba de acá se enviaba al puerto de Iquique a través del ferrocarril. Por eso el pueblo tenía sus propios talleres para hacer mantenimiento de las máquinas. Un
dato de color, pero es noviembre, son las 13 horas. Hace un ratito que estamos caminando, hay mucho viento y hace mucho calor. Y siempre nos imaginamos, o veníamos charlando también con Mari, cómo sería o qué duro sería trabajar en este clima, porque además tenían jornadas muy largas de trabajo, como en otras minas que hemos estado o en otros lugares, trabajaban 14, 16 horas por día con este clima, por lo cual... Sí, condiciones realmente extremas. Difíciles de administrar en el medio del desierto y con la sequedad que hay acá. Encontramos este tornillo que usarían para algo acá, no sabemos bien para qué, tirado en el piso. Se nos ocurrió levantarlo. Ah, ¿no sabés? No sabés lo que pesa. Imagínate que movían todo este tipo de cosas. Otra que era CrossFit. Sí, qué duro ese laburo, che. Mucho tiempo después, otra guerra convertiría a Humberston en esto que vemos hoy, en este pueblo fantasma, que sería la Primera Guerra Mundial, en la cual Inglaterra bloqueó la provisión de nitrato para Alemania, y entonces Alemania decidió desarrollar un producto que lo sustituyera, y finalmente con el tiempo nadie más necesitó el famoso nitrato, el famoso oro blanco que salía de esta zona de Chile, y la época de bonanza se terminó. Es impresionante cómo, a pesar del calor que hace afuera, o bueno, estás al sol, cuando entras a las casas y caminas por adentro, están muy frescas, por lo cual eso habla muy bien de la construcción, que no es de adobe, pero bueno, evidentemente es de un material que las mantiene muy frescas. Acá hubiésemos estacionado el motor, esta es la plaza principal. Hola, sí. Ticket para dos. ¿Qué hace que? Peliculita, bueno, no, película no, obras te verías acá. Impresionante, me sorprendió. Como todo pueblo que se preside tal, tenía un mercado. Este es el mercado donde la gente del pueblo se abastecía. Acá estaban todos los comercios, bebederos. Me imagino el movimiento del mercado a pleno un día de semana. Acá te sumo algo más, Guille. Trabajaba de 7 a 21 y tenía no solamente comercios de carnes, verduras y frutas, sino también taller fotográfico, zapatería, librería, sastrería y hasta peluquería. Every day
Parece que la cosa estaba bien separada, familia y solteros. Y el soltero necesitaba un cuarto más chiquito. Baby, wipe your tears and hear me out. We don't need someone to feel alright. Let's do the streets on Monday. Let's call your exes and tell them they can. Y estamos terminando nuestra visita a Humberstone, este pueblo tan particular que hemos tenido la oportunidad de conocer. Muy interesante. La verdad es que nos ha resultado muy interesante, así que ahora es hora de volver a la Camio. Sí, esperamos que haber podido contar más o menos bien la historia. Igual recomendamos googlear un poco sobre el pueblo, leer un poco más, porque es muy interesante lo que generó el salitre, no solo en Chile, sino, digamos, a nivel regional, todo lo que pasó por el salitre. Exactamente, así que bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de este recorrido y nos vamos al próximo destino.